me conhece, eu sou Fernanda Flores, faço a direção pedagógica da Escola da Vila. E, em nome de toda a equipe, dou as boas-vindas aos presentes. Professoras, professores, mães e pais, estudantes, e aos nossos colegas da Escola Parque, da Escola Balão Vermelho, do Colégio Mangabeiras, da Escola Viva, do Centro de Formação da Vila, a equipe da Baema e demais convidados e convidadas. Esse encontro representa muito para a nossa escola, muito e por diferentes razões. Vamos a elas. Receber o professor Zabala, da Universidade de Barcelona, autor, entre outros livros, de A Prática Educativa, Como Ensinar. Talvez muitos não saibam, mas é daqueles títulos essenciais, obrigatórios, um marco na formação inicial de muitos aqui presentes. Quem não se dedicou a entender melhor a diferenciação dos tipos de conteúdos e como as aprendizagens não são lineares e nem comuns quando se trata de objetos de conhecimento, práticas sociais distintas, pela natureza de sua construção e peculiaridades. Zabala aborda temas que estão no centro da escola, nos provoca a pensar sobre seu valor, sua organização e recoloca perguntas importantes para análise crítica de seus processos. Assim, tê-lo aqui, abordando implicações atuais do construtivismo para o ensino, dialoga diretamente com o DNA de nosso projeto e a força de nossa equipe inquieta, instigada, para quem aprender é necessário para seguir pensando sobre como ensinar em um mundo complexo, diverso e imprevisível. Também é um grande prazer hoje ter aqui e receber agora no Butantã a exposição do Otávio Roth, que está ali atrás, recebendo a todos nós. Artista plástico com produções de destaque entre as décadas de 70 e 90. A gente agradece especialmente a Isabel Roth, filha dele e nossa ex-aluna, responsável atual pelo acervo do artista e que nos permitiu essa iniciativa. Há 40 anos, Otávio foi convidado a ilustrar a Declaração Universal dos Direitos Humanos. E agora, em 2018, comemoramos 70 anos desta declaração. Vivemos um momento complexo de nossa história e essa exposição nos provoca e nos convida a refletir em perspectiva o que, passados 70 anos de sua promulgação, não podemos abrir mão como Estado democrático de direito. É algo sobre o que pensar. Finalmente, esse encontro representa ainda, e especialmente, a junção de forças. Forças de projetos e de pessoas com trajetórias singulares que escolhem a profissão docente como caminho para deixar marcas no mundo, por entender que a escola segue sendo um espaço público e coletivo, desafiador e desafiado, a dar respostas e sentido às transformações que vemos, mais ou menos desejadas, mais ou menos previstas, mas todas certamente intensas. Agora, para abrir esse importante evento de lançamento das escolas do Grupo Critique, convido a Sônia Barreira, diretora-geral, sócia fundadora da Escola da Vila, para vir aqui falar com vocês. Boa noite. Vou tentar ser rápida para a gente não roubar a cena do professor Zabala, mas para nós é importante explicitar para vocês que esse encontro faz parte de um conjunto de seminários, cujo objetivo é fomentar a reflexão nas escolas, mas também apresentar às nossas comunidades educacionais o grupo de escolas Critique. Como todos vocês já sabem, essas 4 escolas, Parque, Balão Mangabeiras, Vila e agora também a Viva, passaram a fazer parte desse grupo viabilizado pelo Baema Educação, cujo propósito maior é potencializar as trocas entre as escolas participantes e fomentar a produção de conhecimento através da investigação da prática escolar. O Grupo Critique pretende também, através do Centro de Formação de Professores, difundir ideias e propostas que ajudem as escolas
a se tornarem organismos vivos, em transformação permanente, sintonizadas com seu tempo, tendo o estudo e a pesquisa como base de suas ações práticas. Para os nossos alunos, defendemos uma formação ampla e diversa, na qual possam aprender a pensar, a refletir e a agir sobre a realidade com autonomia intelectual, moral e sensibilidade social. Acreditamos que a educação de qualidade não se faz a partir de técnicas e padronizações, e sim com o fortalecimento de um grupo de educadores autônomos, comprometidos com a construção coletiva e alinhados em torno de valores educacionais compartilhados. O compromisso do Grupo Critique vai além das nossas escolas e visa colaborar com o surgimento de propostas educacionais contemporâneas que atendam às demandas de uma sociedade desigual, num mundo em transformação acelerada, apoiando assim a melhoria da educação em nosso país. O nome Critique foi escolhido para ressaltar o compromisso com a análise, com a crítica qualificada e, sobretudo, com o discernimento. Todas estas ideias, variações do significado da palavra critique. Os 2 pontos finais presentes na marca são um convite à participação de todos. Como canal de comunicação e divulgação, vamos inaugurar nos próximos dias um site próprio que esperamos seja frequentado por todos vocês. Muito obrigada. Chamo agora o professor Zabala. Eu vou pedir para o professor, e já avisar vocês, que o professor Zabala, evidentemente, fala em espanhol, também fala em catalão, mas aqui vai falar em espanhol. E ele se anima e ele fala rápido. Mas aí nós vamos fazer um sinal para ele, E? Só para terminar de combinar com vocês, as apresentações, o que vai aparecer ali na apresentação digital, a gente traduziu, está em português quase tudo. Mas, se vocês tiverem dúvida, vocês perguntam, que a gente para traduzir uma ou outra expressão que ele tenha usado. Tá bom? Muito obrigado, professor. Sí. Me va a costar mucho ir lentamente. Tenéis que ayudar. Cuando veo que voy medio deprisa, me decís lentamente o repite. Lentamente o repite. Tengo que agradecer el poder estar otra vez en Brasil y estar con compañeros y compañeras que han planteado su vida con uno de los objetivos más importantes que tenemos, que es el de mejorar esta sociedad a partir de la educación, transformarla para que sea cada vez más justa, solidaria y equitativa. Creo que tenemos la suerte de ser aquel grupo de la población que tiene esta responsabilidad. Por desgracia, no siempre bien reconocida por la propia sociedad, pero lo sabemos nosotros. Y gracias a nosotros, quizá este mundo sea mejor. Entre ellos, mi intervención Bien, mi intervención pretende dar respuesta a una serie de preguntas o cuestiones que me pasaron desde Escola Davila. ¿Sí? Ahora. Y básicamente estarían relacionadas con hasta qué punto unas ideas en torno al término constructivismo tienen sentido hoy en día. Yo voy a relativizar el término, porque en el mundo de la educación y también en el mundo en general nos gusta poner etiquetas
nos gusta poner carteles para definir aquello que hacemos. En un mundo, por desgracia, simplificador, con medios de comunicación simplificadores, parece que poner nombres a las cosas nos ayuden a entenderlas, y muchas veces es lo contrario. Porque cuando aparece el nombre, entonces aparecen también los que están a favor y los que están en contra. Y la vida, por cierto, y en concreto la escuela, es mucho más compleja. Yo intentaré, de algún modo, en esta sesión, dar respuesta a algunas de las preguntas que me pasaron desde la Escola de Vila, desde Critique. El primero sería relacionado con el valor o la vigencia del término constructivismo. Y luego también con una serie de afirmaciones que se dan hoy en día, que se habla de ello como si fueran contrarias o contrapuestas a ideas que hemos defendido desde la escuela desde unas cuantas décadas. Evidentemente no quiero dar respuesta a unas de ellas, sino quiero que sean ustedes, a partir de lo que voy a contar, puedan dar respuesta a ellas. Porque no es cuestión de que venga un señor, en este caso yo, que se le habla de su currículum y lo importante que es, etcétera, etcétera. Y por lo tanto, como es así este señor, lo que dice tiene razón. Debemos utilizar este concepto y el arte de discernir. Los mensajes muchas veces esconden ideas perversas. Lo importante es tener en nuestras manos aquellos procedimientos intelectuales que nos permitan discernir de las ideas que se van propagando, cuáles son las que nos interesan y cuáles no. En educación no debe haber modas. Igual como decimos que en la medicina no hay modas, sino que hay ciencia. Y aquello que es bueno es aquello que esté contrastado científicamente. En la educación nos cuesta, porque hay un componente, en la educación hay dos referentes básicos que los que han leído la práctica educativa lo deberían recordar. Dos referentes que nos permiten analizar nuestras prácticas. Y un referente es ideológico y otro referente es científico. El referente ideológico, cuando se cruza con el científico, hace que sea imposible la comprensión de lo que sucede en las aulas. Vamos a ver, voy a intentar durante toda la sesión utilizar estos referentes y ver la complejidad de la tarea en la que estamos ocupados. En primer lugar, y esta es una idea clave, que es la necesidad de transformación del sistema educativo y, por lo tanto, la idea de que aquello que nos debe preocupar no es tanto hacia dónde tenemos que ir, sino cómo lo hacemos para ir a este lugar. Imaginar lo que debe ser la escuela del futuro, la escuela del siglo XXI, hasta puede ser relativamente fácil. Lo que es difícil es establecer los pasos para ir en este camino. Por desgracia, sí, me hubiese gustado con una cierta dinámica, pero bueno, la tenemos plana. Hemos tenido un problema, que es que intenté yo traducir el del catalán, que es el idioma en el que pienso, al portugués, y lo que salió no les gustó y se ha trocado un poco. Pero de entrada me gustaría que se fijen en estas imágenes, y la primera pregunta estaría relacionada con el componente ideológico. Olvídense de todo lo que está escrito, no lean nada, solamente la parte de arriba que dice propósito, y que es
¿Cuál es la función social de la escuela, de la enseñanza, de la educación? Nosotros venimos de un modelo donde los objetivos de la enseñanza, digo venimos, y estoy hablando en plural, como si estuviese, y estoy hablando de la misma manera que hablaría en mi tierra, Cataluña, porque los problemas son universales. Venimos de un modelo donde la escuela se ha convertido en un juego que consiste en ir superando estadios. De tal modo que el objetivo de los que están en el primer curso, del que sea, de la sección que sea, el objetivo es pasar al segundo y del segundo al tercero. De tal modo que aquello que aprendemos para pasar de un lado a otro no es lo importante. Lo importante es superar el estadio. Mi hija, a mí me gusta hablar de los hijos, sobre todo cuando estoy fuera de casa. Tengo 6 hijos. Unos de mayores y otros que tienen 16, 15 y 12 años. Estos 3 últimos están en enseñanzas medias, el ensino medio. En casa viven en un entorno constructivista. Mi esposa es psicopedagoga y yo soy el que soy. Y por lo tanto, el discurso que se oye en casa es de que lo que es importante es el aprendizaje. Pues bien, se presenta mi hija con los resultados de unas pruebas que en la escuela no le llaman pruebas, sino solamente son ejercicios, pero los alumnos lo ven como pruebas. Y viene a casa y me lo enseña toda orgullosa porque pone sobre 10, tenía un 9,5. La prueba era de lengua, tenía 3 hojas. Y cada uno de los ejercicios tenía una nota de bien, bien, con una puntuación, 0,25, 0,75. La suma era 9,5. Y yo me fijo en una parte de los ejercicios que es análisis sintáctico. ¿Sí? Análisis de unas frases. Y bien, bien, bien. Y le pregunto, ¿para qué sirve el análisis sintáctico? Se me queda mirando diciendo, papá, ¿eres tonto o qué? 9,5. El objetivo para ella, el análisis sintáctico, era un medio, un juego que le permitía pasar y tener buenas notas. Lo de menos era el para qué servía. De tal modo que hemos pasando pruebas y además condicionados por el vestibular. Por lo tanto, el currículum de verdad no es el que decimos en la escuela. El currículum de verdad son las pruebas del vestibular. En España, desde el 90, en la reforma en la que tuve la oportunidad de participar, dice expresamente que al final de la enseñanza los alumnos deben comprender y producir mensajes orales y escritos según distintas situaciones, formas textuales o situaciones comunicativas. En el fondo está hablando de leer, escribir, escuchar y hablar. Pues bien, en España no se cumple la ley, Cataluña tampoco. No enseñamos a hablar. ¿Y por qué no enseñamos a hablar en Cataluña? Porque no hay ninguna prueba en el vestibular que sea de hablar. Por lo tanto, como no me lo van a pedir, ¿por qué lo pido? Antes, las profesoras que hemos tenido la suerte de tener en la presentación hablaban de lo que tenía que ser la educación. En sus palabras no apareció ningún contenido que fuera vestibular. Era formar ciudadanos y ciudadanas comprometidos con la mejora de los mismos y de los demás. Y no hay pruebas en el vestibular sobre eso. ¿Qué es lo importante? Al final acaba siendo importante el ir pasando de curso a curso. Es curioso porque
Esto me lo decía mi hijo, que estaba en cuarto de... Mi hijo, 16 años, me decía que, ¿por qué, papá, me están diciendo que yo soy un inútil porque no sé morfosintaxis? Y en cambio, el profesor de matemáticas no sabe tampoco morfosintaxis. Igual como la profesora de lengua no sabe el binomio de Newton. Y me dicen que soy tonto. ¿Tonto? Sí. Porque no sé el binomio de Newton. Por lo tanto, utilizando algo de la filosofía elemental, el silogismo, dice, si resulta que yo soy tonto porque no sé el binomio de Newton y porque no sé la morfosintaxis, mi profesor de matemáticas aún es más tonto, porque él es mayor. Bien, este es el modelo heredado, que en relación al propósito, los objetivos educativos son de naturaleza propedéutica. Con el término propedéutica es el de ir pasando con un objetivo básicamente profesionalizador. Y otro elemento clave, que es, dado que no todos pueden ser universitarios, lo que tiene que hacer la escuela es ir seleccionando. ¿Y cuál es la mejor manera de seleccionar? La nota. Cuando decimos 9, 8 y 7, estamos diciendo, si sigues así, seguramente llegarás al vestibular. Si le decimos 3, 4, 2, difícilmente llegarás al vestibular. Y hacemos aquello de, y si resulta que has suspendido, no has tenido éxito en una o dos asignaturas o 3, tienes que repetir. Este es el modelo heredado. ¿Cuál es el propósito en esta escuela del siglo XXI? Es el mismo. Y esto es lo que veremos. Ahora solamente voy a hacer una síntesis. Decimos que debemos formar integralmente a las personas, que se deben aprender no contenidos desligados de la realidad, sino que deben ser instrumentos para poder entender esta realidad e intervenir en ello. O sea, saber capaces de resolver problemas de todo tipo. A ello se le ha dado en llamar competencias, lo cual es un mal nombre, porque para muchos competencias implica competitividad y está asociado. Esto surgió del mundo de la empresa y por lo tanto está asociado al mundo de la empresa, con lo cual hay muchas... el primer sentimiento es no querer saber nada del término. Pero si dejamos el término y nos vamos al fondo, competencias de ser capaz de resolver problemas. Y de problemas no académicos, sino en todos los órdenes de la vida. Y por otro lado, ¿tiene que tener la escuela una función selectiva? Evidentemente la respuesta es no, porque la función de la escuela es formar a todos y cada uno de esta sociedad, poder extraer de cada uno de esta sociedad lo máximo posible. Por lo tanto, no es seleccionar, sino es orientar a cada alumno para que encuentre un lugar en esta sociedad en la que pueda ser feliz. Cosa nada fácil, por cierto. El otro referente está relacionado a cómo aprendemos. Aquí aparecería lo del constructivismo. Pero me gusta hablar más del cómo aprendemos por no asociarlo a un término. Porque enseguida hay la lucha, soy constructivista, tú eres más constructivista que yo, ¿quién es más constructivista, aquel es menos constructivista, la escuela tal es constructivista medias? O qué horror el constructivismo, porque el constructivismo es como aquella escuela, yo odio aquella escuela. Y por lo tanto, con lo cual, seamos críticos y sepamos discernir y no nos dejemos llevar por las palabras. Entre otra cosa, ya estoy hablando deprisa y nadie me ha dicho así, que hemos quedado. Por otro lado, uno de los problemas que tenemos con las ciencias de la educación es que no existe un acuerdo internacional hasta sobre qué nombre le ponemos a las cosas. De tal modo que cada vez que tenemos que hablar con un compañero, tenemos que negociar el significado.
Cuando digo currículum, estoy diciendo tal cosa. Cuando digo asignatura, estoy diciendo tal otra. Cuando hablo de constructivismo, estoy diciendo tal cosa. Porque no nos entendemos. Por lo tanto, relativizar los nombres y tenemos que ir al fondo. Veremos, y esto es lo que vamos a ver, y dejo para el final otra vez esta transparencia, y nos pasamos a por qué tenemos que hablar de fundamento de las competencias para la vida. Pues básicamente, desde la pedagogía activa, los grandes pedagogos universales, estoy hablando de Dewey, Kilpatrick, Freinet, Claparède, Steiner, Montessori, etcétera, etcétera. Resulta que todos habían defendido lo que ahora le han puesto unos nombres. Va bien tener nombres de instituciones porque parece que da más seguridad a las instituciones. De tal modo que cuando ahora decimos que queremos formar para la vida, podemos decir, al menos hay una serie de instituciones que lo han considerado como que es aquello que sería el objeto de la escuela. Tenemos que la UNESCO nos dice que no solo debemos aprender a conocer, sino tenemos que aprender a hacer, a saber, a aprender a ser y aprender a convivir. A continuación, la OCDE y en Europa la Unión Europea hasta determinan una serie de competencias que son aquello que debe ser objeto de estudio. A mí me gusta, entre otras cosas, porque sí que soy heredero de los pedagogos del siglo pasado, que estaban en torno a la pedagogía nueva, a la escuela moderna, a la pedagogía activa. Y la música es la que de algún modo he podido vivir en toda mi formación como educador. En los años 60 o 70, cuando empecé a trabajar en las escuelas en las que trabajé, defendíamos la formación para la vida, igual como estos pedagogos. Y nuestra actuación era antisistema, especialmente en España, donde había una dictadura, especialmente en España. A pesar de eso, nuestras escuelas las montamos desde esta acción antisistema. Ahora resulta que el sistema nos dice que no, la función de la escuela no debe ser propedéutica y selectiva, sino que esta sociedad, para que funcione, debe tener una formación de todos y cada uno de los ciudadanos y ciudadanas del país. El problema es que cuando lo defiende la UNESCO aún, pero cuando lo defiende la OCDE, aquí alguien puede decir, cuidado, si resulta que lo está defendiendo la OCDE, quizá es porque está al servicio de los intereses del gran capital, de las oligarquías, etcétera, etcétera. Yo diría que es bien cierto que ahora se han dado cuenta que para que la sociedad funcione y las empresas también funcionen, nos dicen, el último informe Kinsey es una organización, una fundación que se dedica a determinar cuáles son las mejores habilidades que deben tener los trabajadores de estas empresas. Pues bien, en este informe nos dice que lo que va a necesitar o lo que van a pedir las empresas de sus empleados en la década del 2020 es, en primer lugar, saber resolver problemas complejos, en primer lugar. En segundo lugar, saber trabajar en equipo, saber colaborar. En tercer lugar, el saber resolver los conflictos emocionales que puedan existir en el grupo. En cuarto lugar, ser críticos. En quinto lugar, ser creativos. ¿Por qué? Porque el mundo está cambiando de una forma tan acelerada que no sirve aquello que aprendimos, sino debemos ser capaces de. Esto, de entrada, desconcierta,
Porque mira por dónde ahora aquello que hemos defendido siempre, muchas veces pensando que íbamos contra corriente, ahora está defendido por el gran capital. Es para pensárselo. De todos modos, a mí me gusta recoger la idea o el concepto de que competencia es un recipiente vacío, como este, en la que nos habla de la capacidad de resolver problemas complejos. Va a depender de lo que le pongamos dentro de este recipiente, si estamos formando para mantener el statu quo y ser acríticos, o estamos formando para mejorar esta sociedad y ser transformadores. Depende de lo que pongamos. Y aquí es donde seguramente nos podemos plantear qué pasa con las reformas. Y dejo esta pregunta, esta cuestión para más tarde. Pero está ligado en quién es el responsable de poner y llenar de contenidos esto que hay ahí. Y es una de las ideas o una de las claves o de los problemas más importantes que tenemos todos los educadores. Porque uno de los problemas es qué ponemos, pero en segundo lugar es cuánto cabe ahí dentro. Los currículums del mundo entero están hechos, del mundo entero, son un desastre, son acientíficos, porque están hechos por especialistas. Yo también soy especialista, pero está hecho por especialistas desde su especialidad. De tal modo que si le preguntas a un profesor de matemáticas para poder ser competente en la vida, ¿qué deben saber de matemáticas estos ciudadanos y ciudadanas? ¿Y qué te dice? Muchas matemáticas. Vuelve a aparecer el binomio de Newton, los polinomios, etcétera, etcétera. Evidentemente, útiles, funcionales para resolver problemas, pero está lleno. Y luego vienen también de lengua y te dicen, sí, se debe saber hablar, escribir, escuchar, pero también deben saber reflexionar sobre la lengua. Y por lo tanto tenemos que aprender morfosintaxis. Evidentemente, no como por sí mismas, sino como un medio para reflexionar sobre la lengua y mejorar nuestra comunicación lingüística. Pero ponemos mucho morfosintaxis y así sucesivamente, sin tener en cuenta que esto es limitado. Y luego, ¿qué nos pasa? Que nos cae a nosotros, a los profesores y profesoras, unos currículums imposibles de ser digeridos. Por nadie. Por nadie. Y como nos parece que aquello lo tenemos que hacer porque es lo que toca, les pasamos esta indigestión a los chicos y chicas. De manera que los hinchamos de contenidos imposibles de ser aprendidos de manera reflexiva y profunda. Y acaban entrando en el juego, lo importante, lo que hizo mi hija, que es no querer saber nada cuando intenté explicarle lo importante que era la morfosintaxis para mejorar y comprender un texto. Y lo que decía es, no, si a mí lo único que me interesa es aprobar. Y para aprobar me es fácil resolver estos exámenes o estas pruebas. Tengo que memorizar un poco y andando. Por lo tanto, tenemos dos problemas y que están relacionados también con quién tiene que ser el que domine la selección de los contenidos. Los contenidos a aprender no son cuestión de sacar unos o entrar otros, sino es una cuestión de priorizar los aprendizajes. Porque sí que hay distintos grados. Y esto nos va a servir para otra de las necesidades que aparecen en la escuela. Por lo tanto, el primer referente estaría relacionado con las competencias que se deben desarrollar. Aquí he expuesto las de Cataluña, pero solamente es como un ejemplo y es el que tenía más a mano. He visto yo que en
Aquí en Brasil son más, son 10. Lo que pasa es que no tienen un título y me era difícil esquematizarlo. Entonces me era más fácil esto, pero como veréis, hay muchas, ahí se parecen muchas cosas. Competencias para entender la realidad, competencias para activar y para metodológicas, y competencias personales y algunas más específicas. Lo importante está en tener claro qué es lo que pretendemos de nuestros alumnos. El problema, he leído algo de los currículos actuales y de lo que está escrito. Insisto en lo que he dicho antes, indigerible. Indigerible, si no se prioriza. Y no todo vale lo mismo. Pero para poder jerarquizar es necesario que la escuela tenga claro, y cada uno de nosotros, qué es lo que se pretende de nuestros alumnos y alumnas. Es decir, la escuela debe tener unos fines educativos que sean compartidos por todos y que marquen la importancia de cada uno de los contenidos. Importancia, insisto, relativa. No todos los contenidos valen lo mismo. En esta escuela que van mis hijos, se priorizan los contenidos. Tienen la lista de contenidos de aprendizaje y están priorizados 1, 2 o 3. El 1 es indispensable para todos. El 2 está bastante bien que algunos lo tengan y el 3 es para las excepciones. Hasta ahora en España era normal y aún es normal que en tercer curso de medias se les pregunte a los alumnos en el tema los tejidos y la célula. ¿Tenéis este tema aquí? Sí. Se les pregunte cuál es el papel del corpúsculo de Golgi en el proceso de mitosis de la célula en la anafase. Pregunta normal. Pero cuando digo normal, digo que en muchas escuelas se pregunta estos. Resulta que hay alumnos que saben decirte esto, y hasta lo saben dibujar, lo de la estrellita, etc. Y son incapaces de decir qué ha pasado cuando me he hecho un corte. Se han hecho un corte, una herida, ¿y qué te cuentan? Te dicen, sí, claro, mira, el tejido epitelial, el epidérmico, el conjuntivo. ¿Cuántas cosas pueden decir antes de llegar a la mitosis o la meiosis? ¿Y en qué se quedan estos buenos alumnos, los académicos que saben? Dicen, me sale sangre y me duele. ¿Qué importancia tiene? ¿Cuál es el criterio para valorar aquel que es el contenido? Un profesor de matemáticas trabajando los álgebra hizo el trabajo de priorizar y dice, en primer lugar, 1, ejercitación. El 2 ya era ejercitación y conceptualización. Y el 3, resolver problemas. ¿Cómo es que alguien que piensa que debe desarrollar a los alumnos competencias para la vida, considera que el 3 es para pocos? Y lo que tienen que saber hacer todos es aquellos ejercicios de la raíz cuadrada de A partido por B al cuadrado nos da que... ¿Qué pasaba en el pensamiento de este profesor? Que para él lo importante era que todos sabieran aquello que era más fácil. Es más fácil mecanizar la ejercitación algebraica que no entender un problema con datos algebraicos. La finalidad, tener claro esto, determina aquello que se debe enseñar. Y insisto en que olvidaros de la palabra competencia si no os gusta, olvidaros. Vamos a hablar de la capacidad de resolver problemas. Y esto es importante para entender cuál es la didáctica más apropiada, cuál es la forma de enseñar. Todos los que estáis aquí, ¿sabéis hacer tortillas
Omelets, ¿cómo le llamáis aquí? L'omelette, francés. Sí. La omelette, todos sabéis hacer omelette. En Cataluña llamamos truita francesa, tortilla francesa, en castellano también. La omelette, todos sois competentes para hacer la omelette. A ver, me dice que no. Todos sois competentes. Bien. ¿Qué es lo que os hace ser competentes? ¿Cuáles son aquello que disponéis que te hace ser competente? Os voy a hacer preguntas. ¿Qué es lo que debemos saber? ¿Qué debemos saber para ser competentes haciendo una tortilla? Os voy a preguntar qué debemos saber hacer y cómo debemos ser. ¿Sí? Por lo tanto, ¿qué debemos saber? Los ingredientes, o sea, los contenidos factuales. ¿Sí? Luego, ¿qué debemos saber? Saber el concepto tortilla, omelette. Si no sabemos lo que es una omelette, difícilmente haremos una omelette. El concepto omelette. Estos conocimientos, o sea, contenidos conceptuales. Ya tenemos contenidos factuales, conceptuales. ¿Qué debemos saber hacer? Claro, primero romper el huevo, batirlo, ponerlo en la sartén a una temperatura determinada, darle forma. O sea, debemos saber una serie de procedimientos. ¿Sí? Y por último, ¿qué es lo más importante? Cuando la estamos haciendo, me dice manjarla. Le tenemos que poner emoción, cariño, tener ganas de hacerlo. Y a ti, ¿las omelettes cómo te gustan? ¿De un huevo o de 2 huevos? De 5 huevos. Y a ti, de 2. Buena persona, somos competentes haciendo una tortilla cuando además le ponemos, sabemos lo que es una tortilla, los ingredientes, sabemos hacerlo y además le ponemos cariño, ganas de hacerla de 5 huevos. ¿Y a ti cómo te gusta? ¿Muy hecha por dentro y por fuera? Sí. ¿Cómo? Estoy hablando de la francesa, no me vengas con matices. Hecha, muy hecha, compacta o un poco jugosa. Muy compacta. Y en cambio el de 2 me va a decir, no, hecha por fuera y un poco jugosa. Para ser competente implica a cada uno poner las ganas de hacerlo bien. En la vida ser competente siempre implica la utilización de estos 4 componentes. Pero resulta que el problema de la vida no es hacer las tortillas, las omelettes. El problema es que son las 9 de la noche y llaman a la puerta de casa y se presentan 4 amigos. Y entran en casa y dicen, hola, buenas noches. Y por cierto, aún no hemos cenado. ¿Cenado? Jantado. Situación de la realidad que nos plantea y obliga a intervenir y que nos plantea una serie de problemas. Y lo primero que tenemos que hacer, no leer lo que hay debajo, porque entonces aquí hacemos trampa. La siguiente es, ¿qué es lo primero que hacemos? Entender la situación. Entender. ¿Son muy amigos o poco amigos? ¿Tienen mucha cara o no? Nos planteamos esto. Por lo tanto, hacemos un análisis de la situación. Situación compleja. Y a partir de aquí, el paso siguiente es pensar, ¿qué soluciones tengo yo? Una solución es, llamamos a una pizzería que nos traigan una pizza. Otra es decirles, vamos abajo que hay un restaurante y comemos algo. Y una posible es decirle, mira chicos, me parece que una decirles, ir a vuestra casa a traer comida y comemos, también. Y otra es decir, me parece que tengo unos cuantos huevos
¿qué parece si hacemos unas omelettes? Y una vez ya he decidido esto, hacemos las omelettes. Me voy a hacer la omelette, pero le pregunto, ¿de cuántos huevos quieres? De 5 te has pasado, tú 2, tú 4, muy hechas, poco hechas, y hago las tortillas. Pues bien, para ser competente en todos los órdenes de la vida, en el personal, en el interpersonal, en el social y en el profesional, necesitamos no solo saber hacer tortillas, sino sobre todo saber aplicar aquel conocimiento en situaciones complejas. Y eso nos da una imagen de cómo debe ser la secuencia didáctica del aula. Nos da ya una idea, esta, que es, deberemos partir de situaciones de la realidad. Cuando planteemos cualquier problema o contenido de aprendizaje. Y a partir de aquí, intentar entender el enunciado del problema, la situación del problema. Problema lingüístico, filosófico, matemático, social o el que sea. Ayudarle primero a entenderlo, que entienda la complejidad de la situación. Y se aprende a entender complejidad entendiendo muchas complejidades. Y el paso siguiente, analizar la situación. Entender cuáles son los pros y contras para poder ser artísticos y discernir convenientemente, para saber escoger de aquello de las posibles soluciones cuál es la mejor. Y luego aplicarla en situaciones distintas a las aprendidas, porque la situación a la que tenemos que aplicar es distinta. El decir que queremos una escuela que forme para la vida y que por lo tanto forme a los chicos y chicas para que sean competentes, puedan dar respuesta a los problemas, esto nos pone adelante al profesorado en general, nos pone a una situación bastante difícil. Porque a nosotros nos han enseñado no hacer tortillas, sino hablar de la teoría de la tortilla, la historia de la tortilla, la procedencia de la tortilla, distinta estructura de la tortilla, formas y maneras en las que se puede hacer una tortilla, y eso por escrito, en 2 páginas. Evidentemente, siguiendo lo que yo he dicho. Si es posible, como más exacto, mejor. Se aprende a hacer tortillas haciendo. Se aprende haciendo cosas y resolviendo problemas. Y este es el gran envite, el primer reto que tenemos todos los enseñantes. El segundo, pero evidentemente la vida implica, para dar respuesta a los problemas de la vida, implica tener conocimientos y saberlos utilizar. Y sobre todo he dicho actitudes, valores, actitudes relacionadas con valores. Y este es un problema clave, porque por desgracia los valores se aprenden viviéndolos. Y muchos de los valores que pretendemos de nuestros alumnos, si queremos una sociedad mejor, implica ir en contra de muchos de los mensajes que vemos en los medios de comunicación y aquellos que también utilizan algunos políticos. Mensajes simples para ser obedecidos de manera acrítica. Esto implica una enseñanza. En algunos dice, y aquí se dice, que con las competencias ha desaparecido la filosofía. Y no es cierto. He dicho que no es cierto cuando entendemos que lo que vamos a poner aquí es ayudar a que el alumno se posicione ante esta vida y sepa encontrar su camino para ser feliz, pero también para contribuir a la mejora de los demás. Y aquí dentro, lo que pongamos ahí dentro, es ni más ni menos que la respuesta a los problemas trascendentes que plantea la filosofía, que es ¿para qué estoy aquí? ¿Qué sentido tiene mi vida? ¿Qué papel debo tener yo?
Por lo tanto, la filosofía no debe ser una hora de filosofía o 2 o 3 a la semana, sino que todas las actividades del centro deben estar imbuidas por esta idea de cuál es el papel que queremos que esta sociedad tenga, cuál es el papel y cuál es el tipo de sociedad que queremos. La escuela es el espacio de aprendizaje, de conformación de esta sociedad que todos queremos. Este es el componente ideológico, que como podéis ver, yo comparto. Alguien puede decir, este no es el papel. El papel de la escuela es enseñar matemáticas, física y química. ¿Por qué? Porque nadie lo podrá enseñar esto. En cambio, hacer tortillas, o a ser solidarios, a ser colaborativos, etcétera, etcétera, esto lo pueden hacer las familias, etcétera. Y aquí también hay una posición ideológica, que es entender que la escuela está al servicio de la sociedad y de toda la sociedad para que sea más justa, solidaria, etcétera, etcétera. Y por lo tanto, la escuela debe tener una función también compensadora de los hándicaps, de los déficits, por las razones que sean, por razones económicas, culturales, de raza, de color, de género. Este es un componente ideológico. Evidentemente, la escuela está cargada de ideología, no de partidismo, de ideología. Ideología que está relacionada con la filosofía, con la idea que tenemos de cómo debe ser este mundo. El constructivismo no dice nada de esto. Las escuelas que nos hemos llamado constructivistas asumimos esta ideología, pero no dice nada. El constructivismo nos habla de cómo las personas aprenden. Y esto es ciencia. Y de aquí sabemos unas cuantas cosas. Sabemos bastante porque tenemos estudios que provienen de distintas escuelas de psicología del aprendizaje, de psicología de la educación, del aprendizaje en general o de las neurociencias. La idea de constructivismo en la que se difundió en su momento, en los años 80 y 90, era un constructo también. El constructivismo, en términos limitados, sería Piaget. Cuando hablamos de constructivismo en las escuelas, Piaget es una de las fuentes. Hay otras fuentes porque hay otros conocimientos en los que Piaget además estaría de acuerdo, porque él decía, Piaget dice explícitamente, yo solo estudio el sujeto epistémico, el sujeto que piensa, pero no estudio ni el sujeto que siente, ni el sujeto que hace. Por lo tanto, está limitado al pensamiento. Pero en la escuela nosotros tenemos que trabajar con chicos y chicas que piensan, hacen y además sienten. Por lo tanto, es necesario el recorrer a distintas investigaciones que además, por suerte, cada vez son más coincidentes y que no contradicen, al contrario, las ideas piagetianas relacionadas con el constructivismo. Y ahora se les llama socioconstructivistas, pero también he dicho antes que yo no me quiero mover con palabras, porque las palabras siempre pueden ser engañosas. Ahora tenemos la neurociencia, tenemos un ámbito de investigación que es el neurocientífico, que tiene una ventaja. Hasta ahora, todas las otras corrientes, los estudios eran sin abrir la cabeza de los niños. ¿Sí? Ni de los adultos. No se abría la cabeza para saber qué pasa en la cabeza. Ahora, con las neurociencias, se están abriendo las cabezas, por suerte no de una manera cruenta, pero ya saben lo que pasa en la cabeza. Mira por dónde los estudios más recientes de las ciencias biológicas y que estudian la memoria, el razonamiento, etcétera, etcétera, coinciden casi con exactitud con los planteamientos socioconstructivistas.
Y lo que está muy claro, que en relación a la escuela, lo que hacen es reafirmar los principios psicopedagógicos que desde los años 80 y 90 se están defendiendo en el mundo entero. Esto nos da pie a este esquema, que este esquema a mí me gustaría que os lo aprendieseis de memoria. Y lo digo en serio, si tengo la suerte, ahora que ya tengo movilidad y voy cojeando, pero ya no tanto, y tengo la suerte de poder colaborar en algún momento con ustedes, se lo voy a pedir. Les voy a pedir, decidme, ¿os habéis aprendido esto? Bien, desde allí lo veis estoy muy lejos yo de vosotros. Es que me gusta señalarlo y con el chisme las dos pantallas no puedo. Primero fijaros en esto de aquí. Aquí está el corazón del aprendizaje. Se aprende cuando establecemos el máximo de relaciones, de vínculos, entre los nuevos contenidos y los contenidos previos, los conocimientos previos. Conclusión, ya nos sale una primera norma para analizar nuestras actividades. Primera pregunta es, ¿tenemos conocimiento de los conocimientos previos que tienen nuestros alumnos? Una actividad será más buena o más mala si conocemos lo que aprenden, lo que ya tienen. Y no para aprobarlos o suspenderlos, sino para establecer relaciones entre este contenido, el nuevo contenido de aprendizaje y lo que ya tienen. Por lo tanto, ya tenemos una norma de nuestro protocolo. Una es preguntarnos. 2. ¿Estos contenidos son significativos y funcionales? O sea, ¿el alumno sabe para qué sirven? Y que no sea el pensamiento de mi hija, que sirven para probar, sino para qué sirve la morfosintaxis, para qué sirve el máximo de un divisor, para qué sirve la ósmosis. Siempre que podemos aprender sin todo esto, pero no aprendemos de forma significativa, no aprendemos de forma profunda y, por lo tanto, nunca podremos ser competentes con ello. Sigamos. Pero para hacer esto... ¡Wow! Sí. Es al revés. Vale. Pero para establecer estas relaciones no es fácil, porque debe cumplir una serie de condiciones. Una de las condiciones es que por muchos esfuerzos que hagamos para establecer estas relaciones, si el alumno no tiene el nivel de desarrollo cognitivo, o sea, la capacidad cognitiva para poder entenderlo, no lo va a aprender de manera significativa, lo va a aprender de memoria. Nosotros hemos aprendido, y esto me parece que también en España, cuando les preguntas a los maestros, definidme isla, illa, en catalán también, illa, te dicen, lo diré en castellano, pero lo dicen todos a la vez, dices, isla, dice, porción de tierra rodeada de agua por todos los lados. Hagamos una lectura comprensiva de esta definición. No sabemos lo que es una illa y decimos porsao, de tierra. No decimos porsao de la tierra, que aún decimos porsao de tierra. Dice, rodeada de agua por todos los lados. Desde maternal sabemos que todos los lados es delante, detrás, derecha, izquierda y arriba y abajo. O sea, ni un submarino en plena inmersión. ¿Cómo aprendimos isla? A partir de
los conocimientos previos y nuestra capacidad de, que era no leer la lectura, sino que al lado de la definición había un dibujito de una isla. Luego, cuando compraban un cómic, había una isla con una palmera, evidentemente. Se aprenden mediante procesos complejos que tienen que ver con el nivel de desarrollo cognitivo. Pero además del nivel de desarrollo cognitivo, que nos dice qué es lo que podemos llegar a comprender, hoy en día aún en España se enseñan los cambios estacionales, ¿sí? Verano, invierno, se enseña a los 8 o 9 años. Aquí, los cambios de estación, de primavera, verano. A los 7 años. Y se les dice que hacemos un esfuerzo para que le entiendan. Resulta que para poder entender los cambios estacionales implica movilizar de manera relacionada más de 12 conceptos complejos. Uno de ellos es el que la Tierra es redonda. Es fácil de ver. Vamos encima de un rascacielos, miramos la Tierra redonda. Lo decimos, la Tierra da vueltas a sí mismo. Sabemos que el diámetro de la Tierra es de 40.000 kilómetros y lo da en 24 horas. Dividimos 40.000 entre 24, nos da alrededor de 1.400 kilómetros por hora. Cosa que se ve claramente cuando salimos a la calle y abrimos la ventana y vemos cómo vamos a 1.400 kilómetros por hora. Luego que damos vueltas al Sol y luego que además lo hacemos en un plano que siempre es constante. Y lo demás lo hacemos con una elíptica y que el Sol radia calor y este calor incide de una forma determinada, de la manera que según el ángulo de incidencia, esto es imposible de entender hasta que se tienen algunos, porque no todos, 14 o 15 años. Pero en cambio lo enseñamos. Y hacemos un esfuerzo. Ponemos en medio de la clase, del aula, de la sala ponemos a un niño, más bien que sea redondito. ¿Sí? Ponemos al niño redondito, con perdón, por los que estáis redonditos, qué bien que estáis. Redondito, y luego buscamos a una niña más pequeñita, decimos, aquí tenemos el Sol y aquí la Tierra. Y le decimos, ¿veis? La Tierra va dando vueltas. Y entonces le hacemos dar vueltas a la niña alrededor del Sol. Pero claro, el problema del verano o el invierno no es el dar vueltas, sino es el grado de inclinación que tiene esta rotación. Y claro, esto es difícil, hasta es peligroso. Por lo tanto, nos dejamos lo más importante, que es el grado de inclinación. O sea, no entienden nada. Pero año tras año, a los 7, 8 años, nosotros insistimos en que entiendan los cambios estacionales. Pues bien, Piaget nos diría, por favor, si A igual a B y B igual a C, esto hasta que no tienes 12 años no lo entienden. Imagínate. Pero hay otro señor que sería un tal Vygotsky, que nos dice, pero para poder avanzar debemos avanzar poniendo retos que están no muy lejos de lo que ya saben, suficientemente cerca para que lo puedan hacer, pero también suficientemente lejos para que les exija un esfuerzo, que con la ayuda de alguien lo supere. Por lo tanto, diría, a cada uno debemos ponerle los retos en el lugar apropiado. Cosa que es fácil cuando tenemos 30 alumnos en clase. Una vez ya hecho esto, ves que cada vez que digo alguna cosa lo complicamos un poco más. Pero este es el conocimiento científico y esto es lo que toca. Luego decimos, pero cuidado, establecer estas relaciones es cansado, implica una gran actividad mental. Y algunos alumnos se resisten. Es más fácil memorizar
una definición del principio de Arquímedes que no entenderlo. Es más fácil aprenderse la fórmula del área del triángulo que entender por qué es base por altura dividido por 2. Y resulta que las personas aprendemos solo cuando hay gran actividad mental. La actividad mental pasa por el tocar y ver, por el ver y el tocar, cosa que en educación infantil es ya generalizado. Pero a medida que nos vamos haciendo mayores, nos olvidamos de que debemos tener actividad mental. Y el problema muchas veces, y hay algunos métodos, que lo que hacen es que el alumno tenga actividad, pero es actividad física, no mental. La actividad física como medio para que exista. Si el alumno manipula o ve y no razona, no existe construcción. Esta actividad mental pasa por, según, y en este caso también Piaget, por el conflicto cognitivo, que es cuando el alumno dice, caray, mira qué interesante. Y de ahí la pedagogía por proyectos, por problemas, porque aquello que articula el aprendizaje son los problemas. Todos los que estáis aquí aprendisteis las fracciones, quebrados, ¿sí? ¿Por dónde empezáis? ¿Vuestra maestra o maestro por dónde empezó la clase? Dicen la pizza, un chocolate, una tarta, ¿sí? Una situación de la realidad, ¿sí? Volvemos al esquema aquel, que plantea problemas. ¿Cuántos problemas plantea la situación de la realidad esta? Muchos. Primero es si hay suficiente para todos, si nos gusta a todos, y entre ellas cómo lo repartimos. Y la maestra dijo, de todos los problemas nos dedicamos al cómo repartirlo. Y lo dibuja en la pizarra. Dibuja en la pizarra una pizza. La pizza es tramposa porque ya lo ven con cortes. Mejor un chocolate también lo ven cortadito. Mejor una tarta sin cortar, redonda. Dibujamos la tarta y les preguntas, ¿cómo lo hacemos para repartirlo? Dicen, en partes iguales. Yo dibujo así. Me dicen, no. Así no, porque algunos serán más pequeños y otros más grandes. No, les hago en vertical. Me dicen, no. Y al final les digo, lo hago con sectores circulares iguales. Y me dicen, sí, así sí. Y les digo, señalo un sector circular, les digo, de 8 que he hecho, esto ponemos 1/8. 1 de 8. Pues bien, esto tan bonito, nos dijo la maestra, esto tan bonito, en matemáticas se le llama fracción, ¿sí? ¿Le llamáis fracción o quebrado? Fracción. Esto se llama fracción. Y es muy útil porque nos ayuda. Y una vez hecho esto, cuando han entendido el concepto, no antes, cuando lo han entendido, le ponemos el nombre. Y una vez que tiene el nombre, decimos, pero este concepto, es muy interesante, no solo para repartir pasteles, sino que sirve para muchas cosas. Y entonces les ponemos ejercicios, ejemplos, hacemos una descontextualización, una generalización del concepto en distintas situaciones. Y una vez ya tienen claro el concepto, entonces hacemos ejercitarlo para que lleguen a recordarlo a lo largo del tiempo. Todos los que estamos aquí sabemos lo que son las fracciones. Ahora bien, 2 meses después, la misma maestra nos enseñó el máximo común divisor. ¿Y por dónde empezó esta secuencia didáctica? Nos dijo, máximo común divisor es definición del concepto y ahora actividades para ejercitar. ¿Sabéis lo que es un máximo común divisor? Un sí total. En cambio sí que sabemos lo que es una fracción. Si no hay actividad mental, que sí que hizo la maestra con el pastel, y en cambio no lo hizo con las fracciones, no existe aprendizaje. Ahora va una de las más divertidas. Nos dicen, y entramos en el paquete de las emociones, no se aprende si no dices
Pero qué interesante que es eso del sigma nominal. Qué fantástico que es esto del binomio de Newton. Pero qué extraordinario es esto de la ósmosis. Si no existe una actitud favorable al aprendizaje, se aprende como mi hija, por una motivación extrínseca. Estudio para tener nota, estudio para probar, estudio para que la maestra esté contenta, estudio para que mis padres estén contentos. Pero a mí me importa un rábano la morfosintaxis o la ósmosis o el binomio de Newton. Actitud favorable, pero actitud favorable se consigue no solo haciendo interesante aquello que estamos enseñando, sino también poniendo retos en el que los alumnos se sientan capaces, se sientan que pueden tener éxitos. A nadie le gusta jugar a un juego en el que siempre pierde. ¿Os gusta jugar a juegos en el que perdéis? No. Hay algunos niños que, dadas sus capacidades y sus condiciones personales, si no atendemos a estos principios, nunca van a ganar. Y a nadie le gusta estar en un lugar en el que te dices que eres un fracasado. En la escuela debemos intentar que todos los alumnos tengan éxito. Todos los niños y niñas tienen talentos para la vida. Y tenemos que explorar cuáles son sus talentos, de tal modo que solamente aprenden cuando tenemos una autoestima, un autoconcepto apropiado para el aprendizaje, para seguir generando aprendizajes. Ahora me dice que vaya rápido. Me has dicho que vaya lento y ahora vete rápido, vete rápido. Pues si lo que esto se cuenta normalmente en 1 hora, ir lento es 1 hora y media. ¿No? Bueno, iré más rápido, pues. O sea, me voy a saltar. Vale. Esto ya lo sabéis, por lo tanto volvemos al esquema inicial. El cómo pasamos de la escuela actual, que por un lado tienen planteamientos donde la idea que se tiene sobre el cómo aprendemos es simple. Se aprende todos mediante una acumulación de aprendizajes sin construcción del aprendizaje. Y por lo tanto aprendizajes mecánicos y superficiales. Y la educación además uniforme, para todos lo mismo. El conocimiento científico nos dice que cada chico y chica tiene ritmos distintos, estilos cognitivos distintos y tiene intereses, motivaciones y conocimientos que trae de su contexto distintos. ¿Y esto qué nos lleva? A que la enseñanza, en este caso, corresponde a una gran utopía, que es la conseguir ofrecer a cada chico y chica aquello que necesita para desarrollarse. Y digo utopía porque nunca vamos a conseguirlo, pero sí que nos marca el camino. Ahora ya estáis tratando la individualidad, la diversidad, la personalización del aprendizaje. ¿Pero en qué medida? Pues más que ayer y menos que mañana. Esta era una frase que en España se ponía en relación al amor. Había unas medallas que decían más que ayer, o sea, te amo más que ayer, pero menos que mañana. Pues bien, la idea es esta. Ahora ya estamos trabajando para la diversidad, pero mañana vamos a trabajar mejor si los medios nos lo permiten. Pero nos hemos dejado también el ideológico, y el ideológico también es otra gran utopía, que es la que nos dice que debemos formarlos en todas las competencias para la vida, para que sean personas extraordinarias. ¿Dónde está el límite? ¿Dónde está el límite? Tampoco hay límite, pero nos marca el camino. Nos marca el horizonte. Y sabemos que el horizonte tiene una pega, que nunca se acaba. Vas al horizonte y está más lejos, más lejos. Pues bien, la educación es esto, es trabajar sabiendo que nuestro camino no tiene fin, pero es apasionante este camino si se consigue avanzar. Pero bien, ya tenemos
los dos componentes básicos que nos permiten analizarlo y vamos a poner en la práctica. Cuando analizamos la práctica, resulta que tenemos un problema, que las competencias, como hemos visto en la omelette, tiene 4 patas. Y cada pata se aprende en este contexto que hemos visto, pero tiene sus características diferenciales. Y la pata de los hechos se aprende memorizando. Los nombres de los ríos de, las capitales de, las fórmulas de, se aprende memorizando. ¿Y todos aprenden al mismo ritmo? Para saberse los 15 ríos más importantes de Brasil, pues uno va a necesitar 10 repeticiones, otros 5 repeticiones, otros 20. Por lo tanto, vemos que los contenidos factuales tienen una secuencia determinada. ¿Y los conceptuales? Los conceptuales no es la misma. No se aprende memorizando la definición de Illa, no se aprende el principio de Arquímedes memorizando la definición. Implica comprender, implica un proceso complejo de comprensión. Cuando estamos hablando del otro componente, que es el procedimental, el saber hacer, se aprende a bailar. ¿Cómo se aprende a bailar? Bailando. Yo os enseño la sardana. Ahora os enseño la sardana. La sardana. Es una danza, la danza típica de Cataluña. No, os digo la sardana que no lo sabéis. Por lo tanto, ¿qué es lo que hacemos? ¿Qué es lo que me diríais? Primero, el modelo. Entonces yo os diría el modelo y os diría los pasos y tendríamos que aprender los pasos. Alguna de vosotras, y lo digo en femenino por experiencia, solamente ver el modelo y ya se pone a bailar. Pero la mayoría de mortales, ¿qué necesitamos? Ejercitación. Y uno va a necesitar 3 veces, otra 4 veces, tú 10 veces. Cada uno va a necesitar. ¿Y esto cómo se hace en el aula? Ya tenemos 3 problemas. Primero, el problema que el componente factual implica memorizar y también hay distintos ritmos de aprendizaje. Que el conceptual también implica distintas capacidades cognitivas para comprender el concepto. Que el procedimental implica una ejercitación. ¿Y las actitudes cómo se aprenden? Se aprenden reflexionando sobre problemas conflictivos y viviéndolos. Pues bien, ¿cómo lo montamos esto en clase? ¿Cómo lo montamos? Y aquí es donde aparece la metodología de proyectos. La metodología de proyectos no es nada nuevo. El término proyectos ya aparece en las escuelas de arquitectura de París y de Roma, lo que llaman la Escuela de Roma, donde en lugar de hacer una enseñanza de la arquitectura teoricista, se empezó ya a trabajar en proyectos. Es un tal Kilpatrick que a principios del siglo pasado se planteó una enseñanza ya dedicada a la escuela, una enseñanza llamada por proyectos. Pues bien, de proyectos hay de distinto tipo, pero el problema está en cómo gestionamos esto en clase. Veremos que una parte, todo lo que está en este color marrón, ¿sí? Esto es lo que se puede trabajar en gran grupo y todos al mismo tiempo. Sería el trabajo globalizado, donde un mismo profesor atiende a estas partes del aprendizaje. Pero una vez se ha comprendido, o al mismo tiempo que se comprende, resulta que el componente factual implica memorizar, el componente conceptual implica una comprensión más, etcétera, etcétera. Lo que está en este color, lila, este color, rosa, en este color rosa, ¿sí? Magenta.
el color magenta. Por lo tanto, ya aparecen aquí dos tiempos. Un tiempo que es el del trabajo globalizado y otro tiempo para la ejercitación. Donde el objetivo, en este tiempo que aquí llamamos área de trabajo específico, en este tiempo es donde los alumnos van a hacer el trabajo individual de memorización, de ejercitación, de comprensión, fundamentalmente. Donde es el momento donde a cada uno de los alumnos le damos los ejercicios apropiados a sus características diferenciales. Fácil, ¿eh? Fácil en el papel. En clase es complicado. Pero es la única manera que hemos encontrado, y cuando digo hemos, digo todos nosotros, históricamente, pero es importante el identificar lo que es el tiempo de trabajo globalizado, el tiempo de trabajo que ahora se le llama, el término es pedagogía de proyectos, de lo que sería el tiempo de trabajo específico. Algunas escuelas en Cataluña ahora en estos momentos, o la escuela trabaja por proyectos o no es nadie. O sea, los padres van desesperados buscando escuelas que trabajan por proyectos. Desesperados. Quieren que las escuelas trabajen por proyectos. Y entonces las escuelas dicen, trabajamos por proyectos, pero hacen lo que pueden. Lo que pueden. Y muchas de ellas trabajan por proyectos y no tienen el trabajo específico. Y no hacen el trabajo específico. Con lo cual, hay muchos alumnos que aprenden muy poco, o mucho menos de lo que podían aprender. Porque se olvidan el trabajo de estudio, el trabajo sistemático y personalizado, o individualizado, o como queráis llamarle. Esto implica una metodología que tiene esta secuencia. Esta secuencia cumple exactamente lo del esquema que hemos visto, a partir de los conocimientos previos, etcétera, etcétera. A partir de primero está el establecimiento de objetivos. Hay un concepto que es el de metacognición, que se corresponde a unos estudios que nos dicen que los alumnos, todos aprendemos más y mejor cuando somos conscientes de aquello que aprendemos, qué es lo que sabíamos antes del aprendizaje y cómo lo hemos aprendido, con el término metacognición. Esto implica que al empezar cualquier unidad didáctica, cualquier lección, debemos, en primer lugar, negociar con los alumnos aquello que será el objeto de aprendizaje y revisar qué es lo que ya saben de aquello que será objeto de aprendizaje. De tal modo que el alumno sabe qué es lo que se les está pidiendo y qué relación existe en relación a lo que ellos ya saben. Está relacionado con, además de un proceso de metacognición, con atender los conocimientos previos de los alumnos. Luego, plantearles la situación compleja. ¿Les vamos a plantear el pastel? Sí, pero en su complejidad. Y el problema del pastel no es cómo repartirlo. El problema del pastel o de la pizza, es que nos guste a todos, pero también de dónde ha venido, cómo se hace, etcétera, etcétera. Por lo tanto, el pastel, situación de la realidad, tiene muchos problemas ligados a él. A partir de aquí, el esquema es básicamente del método científico. El método científico, ya lo sabéis, situación que plantea problemas, definición del problema, hipótesis, qué pienso yo sobre la solución, y una vez he definido la hipótesis, entonces busco las fuentes de información que me van a permitir corroborar o no aquella hipótesis. De tal modo que buscaré la información donde sea, o haré un trabajo de campo, o haré una investigación, o aquello que sea necesario para corroborarlo. Y una vez hecho esto, voy a recoger los datos y llegar a unas conclusiones. Pues bien, esta metodología no es porque sea el método científico, sino que el método científico es porque es la manera en la que la humanidad sabemos construir el conocimiento. De tal modo que el esquema, todo proyecto,
todo método de proyectos tiene una estructura que está relacionada con el método científico. Pero el proyecto no será, y así nos encontramos con distintos tipos de proyectos. Unos son de investigación del medio o investigación de un trabajo de campo. Proyectos es hacer una cosa, montar un audiovisual, montar un terrario, montar un huerto, montar cualquier cosa, una exposición. Simulaciones, ahora todos vamos a ser representantes de distintos países, o todos vamos a ser y vamos a hacer una simulación para entender las relaciones que existen en. Luego, proyectos de trabajo, que es hacer una monografía, hacer un documento entre todos o individualmente. Resolución de problemas, aprendizaje-servicio. Aprendizaje-servicio es llegar a un acuerdo con una ONG o con una entidad determinada para colaborar con ellos. Y por último, análisis de casos. Lo lógico es que una escuela que pretende formar en proyectos vaya utilizando unos u otros porque cada uno de ellos desarrolla contenidos distintos. Pero todos tienen la misma estructura. La estructura es la del método científico. El problema es, ¿y esto cómo lo gestionamos en la escuela? Pues esto implica, primero, en una división y una identificación en la escuela de un tiempo de trabajo global y otro tiempo de trabajo específico. De tal modo que nos plantearíamos aquí tenéis 5 horas. ¿Cuántas horas tenéis? 6. En España, la escuela pública son 5 horas. Y aquí también. Hay un tiempo para el trabajo globalizado, sean proyectos, trabajo, investigaciones, simulaciones, análisis de casos, etcétera, etcétera. Y luego un tiempo para el trabajo específico. El trabajo específico en algunos lugares les llaman talleres. Taller de ortografía o el taller de matemáticas o el taller... Oficinas. Oficina de matemáticas, oficina de gramática, oficina de escritura, etc. Y trabajos específicos que vienen como necesidad de otros proyectos anteriores, pero aparecen con el trabajo globalizado nuevas necesidades. Y aparece un trabajo específico C, que es un trabajo de planos y mapas. ¿Planos? ¿Mapas? No sé, de mapas. Planillas. Planos es cuando el mapa está a una escala de 1:100, 1:200, 1... ¿sí? Trabajo específico de... Aquí ha aparecido, por ejemplo, un taller, ¿has dicho oficina? Oficina de entrevistas, de cómo preparar una entrevista, cómo hacer una entrevista y así sucesivamente. Hay escuelas que lo que hacen es, hay un tiempo para el trabajo global, alguna representa el 30 o 40 o 50% del tiempo de escolarización y las otras son tiempos que son por materias, pero básicamente materias que trabajan al servicio del proyecto, del tiempo de trabajo global. Y bien, gracias por haber escuchado, pero antes de que lo que toca, que es aplaudir, ¿no? Si no me voy a poner a llorar, mi autoestima se va, y va a decir, ¿para qué? No sé qué he hecho yo aquí en Brasil. Bien, o sea, los aplausos para después. A ver, estamos ante un reto que la sociedad no se da cuenta y hasta muchos de nosotros no nos damos cuenta de la profundidad que tiene este cambio. Pasar de una enseñanza de un modo de enseñar y una manera de seleccionar a todos nosotros y de formarnos, que ha tenido más de 400 años de vigencia, pasar a aquello que va a necesitar la sociedad de este siglo XXI, es una tarea extremadamente compleja que nos exige un grado de humildad, de fortaleza importantísimo. Nos exige renuncias
importantísimas. Renuncias a seguridades que tenemos. Aquello que nos ha ido bien siempre debe mudar. Y esto no es fácil, no es nada fácil. Porque tenemos una profesión que hablamos en público y por lo tanto nos podemos equivocar poco. Y por tanto se tiene que hacer bien. Hacer una omelette, para aprender a hacer una omelette, las primeras veces nos sale mal, aunque la fórmula sea perfecta. Pero se queda en casa si sale mal. Pero nosotros tenemos que hacer nuestras experiencias, nuestras mejoras, las tenemos que hacer en público. Y cuando son pequeñitos, aguantan bastante bien los errores de la maestra. Qué bonita que es nuestra maestra. Cómo queremos a nuestra maestra. Pero en enseñanzas medias, esto ya no es así. Y los adolescentes ya no son tan cariñosos. Y a la que tienes un error, te juegas el cuello. Por lo tanto, nos cuesta aún más mudar. Estamos en esta situación en la que la mudanza es irreversible. Hay escuelas como la vuestra donde estos principios no son nuevos. Ya tienen décadas. Se construyeron ya con estas ideas y por lo tanto tenemos mucho de avanzado. Mucho, mucho de avanzado. Pero aún así, el camino no es fácil, porque también hay la presión del entorno que de algún modo nos condiciona. Nos condiciona y por lo tanto, pedirnos a todos nosotros que el trabajo vale la pena. Que vale la pena en tanto en cuanto como los médicos cada vez van mejorando las prestaciones que hacen a todos nosotros. Además puede ser hasta divertido. Esto no sé si a estas horas de haber estado con los chicos es apropiado, pero en todo lo puede ser. Y saber que se hace camino no haciendo saltos, sino estando orgullosos del camino hecho y hacer paso a paso en nuestra zona de desarrollo próximo. Y sobre todo, cuando nos levantamos por la mañana y nos miremos en el espejo, poder decir qué guapa que estoy. Pero lo más importante es que llegara por la noche, nos miremos otra vez en el espejo y decir, estoy más guapa que esta mañana. Y esto solo es posible si hemos puesto nuestros retos según nuestras posibilidades. Pero ponernos retos, que es lo emocionante también de la vida. Muchas gracias. A vosotros, gracias. 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 Bom, obrigada, professor. Gente, vocês tinham uns papéis para mandar perguntas e a gente vai recebê-las para que a gente selecione algumas. A Cláudia já fez essa primeira seleção, então eu vou ali para ler uma primeira pergunta. Bom, já uma pergunta do auditório, tá? Vou falar despacito. Por favor. Por favor. Professor, seu livro, A Prática Educativa, Como Ensinar. Escreveu em espanhol. Voy a dar para ler. Como ensinar o estudo presente na literatura da reforma de 1996, na educação nacional aqui no Brasil, é muito importante na formação docente do nosso país. Se tivesse que reescrever alguns aspectos, qual seria o elemento novo que incluiria, se tivesse que refazer novamente? El problema es que los cambios que nos exige la escuela son cambios que deben también realizar las universidades y las entidades formadoras. Estamos hablando de un cambio que es sistémico y un cambio cultural. Y las mudanzas, algunas son muy duras, porque cuando entendemos
que debemos formar con estos fines, formar competencias para la vida, estamos diciendo que tenemos que ser educadores. Y muchos de nosotros entramos en la escuela no para ser educadores. Yo entré para enseñar matemáticas, física y química, estudié ingeniería y entré para enseñar en el vestibular. Y por lo tanto, mi forma de selección y también lo que yo quería ser era, primero quería ser ingeniero y luego, mientras estuve estudiando, estuve dando clases y me gustó lo de enseñar matemáticas, física y química. Pero me gustaban las matemáticas, la física y química. Y decía, bueno, no seré ingeniero, pero me gusta ser profesor de matemáticas, física y química. Bien, ahora me están diciendo que no debe ser profesor de matemáticas, física y química, sino tengo que formar valores, actitudes, procedimientos para la vida. O sea, debo ser educador. Y cuando pones el término educador, cuando los maestros de preescolar, que les digas educador les parece bien. A los de ensino medio, a los de el fundamental, también. Pero a los que somos de ensino medio, hasta algunos le dicen, a mí no me insultes, yo soy profesor de matemáticas. Y claro, cambiar, mudar de mi profesión es un cambio profesional, es un cambio que no tiene que ver con aquello que esperábamos cuando teníamos 17, 18, 19 años y estudiábamos ingeniería o matemáticas o filosofía o filología, etcétera, etcétera. Y este cambio es difícil. Y que no es cuestión de mucha formación, sino es una comprensión de que se puede ser más eficiente socialmente, que puede ser más trascendente nuestro trabajo si pasamos de ser profesores de matemáticas a ser educadores que con la matemática van a ayudar a entender mejor a estos políticos que nos quieren tomar el pelo. O a los economistas que nadie que los entienda, ¿no? O sea, una formación en que diría que para ser, si me dicen cuál es la condición sine qua non para ser profesional de la educación, yo diría que hay dos condiciones. Una primera, que utilizando un término cursi, pero a mí me gusta, es querer a los niños, amarlos. Dicho de una forma más técnica, ser empáticos y emocionalmente directos, comprensivos, etcétera, etcétera. Si nosotros estamos viendo a nuestros alumnos como enemigos, mejor que nos dediquemos a otra cosa. A cada alumno debemos verlo como el mejor alumno posible, aunque sea un desastre. Si no hay esta relación, difícilmente vamos a conseguir que este alumno mejore. Y esta es una condición sine qua non. Otra condición es la capacidad comunicativa, que está relacionado con el saber expresarse, pero también el establecer vínculos. Esto implica ser optimista, proactivo, ser alegre cuando no lo eres o no estás alegre. Y esto también no es fácil. Luego está el conocimiento y la capacidad reflexiva y la capacidad de mudar, de mejorar, de creer que se puede cambiar siempre. No sé si está respuesto, pero bueno. Há uma pergunta aqui que toca na questão da avaliação. Sim. Da evaluação. Que é os verbos que estavam lá. Como o professor pode avaliar o processo de seus alunos, considerando essa diversidade, num enfoque construtivista, de forma a favorecer uma aprendizagem significativa e não apenas o enfoque na memorização? El término evaluación es un término que está pervertido. Está pervertido. Porque la primera pregunta es que no os veo los del fondo, y veo uno que está grabando. O sea, a mí me gusta veros por si os dormís. Entonces, si os dormís, grito un poco para despertarlos. ¿Sí? Y así os veo a todos. Perdona que me levante, pero estoy más a gusto. Evaluación. Es que el término de evaluación es para
Es muy serio. La pregunta es, ¿para qué evaluamos? ¿Para qué evaluamos? En el modelo de toda la vida, evaluamos para sancionar, para seleccionar. Evaluamos para decir si estás bien o estás mal. ¿Sí? Evaluamos para sancionar. En el modelo que pretendemos, evaluamos para ayudar. O sea, queremos conocer dónde está el alumno para saber lo que le tenemos que dar. El médico, cuando evalúa, un médico forense lo tiene claro. Evalúa muertos, dice, está muerto. Ya está muerto, nota 0. Pero un médico no evalúa y dice, pero qué mal que estás. Perdona, luego te invito a un café. Sí. Es que me estoy metiendo con él, pero he visto que sonríes y demás, estoy de buena... Pues estábamos... Yo, si el objetivo es conocer para ayudar, debo conocer para decirte, saber cuál es el apoyo que debo darte. Si soy un médico, debo hacer tu diagnóstico no para decir qué desastre que estás, qué mal que estás, sino quieres saber cómo estamos para hacer el tratamiento apropiado en función de sus características diferenciales. Y luego al final del tratamiento diremos, ¿ha funcionado o no ha funcionado? Pero ha funcionado el tratamiento, para aprender nosotros de que quizá deberíamos haber cambiado el tratamiento. No decir, y ahora se me ha muerto. Claro, esto es un cambio que nos está costando muchísimo, muchísimo, muchísimo. Es un cambio de paradigma que es darle la vuelta a la tortilla, que es pasar de una evaluación que es cómo poner una nota sancionadora, normativa, igual para todos, a poder conocer para ayudar. Y luego también al final tenemos que informar, pero la información debe ser de 2 tipos. Tiene nombre, evaluación criterial y evaluación normativa. Cuando decimos evaluación normativa, es la nota de toda la vida, donde ponemos el mismo listón a todos igual. Y uno estará por encima o menos por debajo. Pero cuando estamos hablando de ayudar y cuando estamos intentando tener en cuenta la autoestima del alumno para que pueda seguir aprendiendo, el listón debemos ponerlo en función de sus posibilidades. Por lo tanto, tendremos al final 2 notas. Si es que tenemos que poner notas, 2 calificaciones. Una normativa, donde diremos en relación a la norma, un 9. Pero en relación a tus posibilidades, un 4. Porque puedes más. Y nos estás tomando el pelo. Porque el objetivo es sacar del máximo. Si resulta que le ponemos un 9 y lo ha conseguido con poco esfuerzo, no vamos a conseguir sacar más provecho de él. Y al revés, perdóname que está al lado, si te digo, en la evaluación normativa, un 4, y en la criterial, un 9. No haré la media, pero ¿qué es lo que valoraré yo? Y si yo soy tu padre, ¿qué tendré en cuenta? No la normativa, tener en cuenta la criterial. Y le diré, muy bien en matemáticas, aunque sé que difícilmente serás arquitecto, porque el dominio de las matemáticas es flojo. Pero no va a odiar las matemáticas y va a querer aprender más matemáticas. La evaluación está relacionada directamente con aquel cuadrito en el apartado que dice autoestima y autoconcepto. Si yo no tengo, en el momento en el que decimos yo no sirvo para los idiomas o yo no sirvo para las matemáticas, ya no aprendemos ni idiomas ni matemáticas. Yo no sirvo para bailar. Tú no has dicho que no sirves, has dicho que necesitas 10 veces. Pero con 10 tú lo harás bien. Sí. Recebemos uma pergunta
pela internet, pela transmissão. Pondré cara de internet. Vamos lá. Cara de Gostaria que o professor comentasse as diferenças entre o formar para a vida, do que se fala formar para aplicar o que se aprende na vida cotidiana. Vejo um reducionismo, sim, enorme nessa segunda visão, algo muito relacionado ao formar para o mercado, formar para aquilo que se precisa. Yo diría que en principio la respuesta es fácil, porque yo he sufrido o he vivido el modelo de toda la vida y lo viví académicamente con éxito, de tal modo que tenía buenos resultados y, bueno, no me voy a decir qué bien que lo hacías. Por lo tanto, soy un ejemplo del modelo que debe mudar. Pues os diré que soy un ignorante de todo aquello que no he trabajado posteriormente. ¿De qué me acuerdo yo de la literatura que estudié? ¿De qué me acuerdo yo de la historia que estudié y saqué siempre buenas notas? ¿De qué me acuerdo yo de la morfosintaxis? Sé morfosintaxis hasta en latín. Sé traducir el cum histórico o el ablativo absoluto, is rebus cognitis caesur legatus, pero no sé para qué sirve. Y como no sé para qué sirve, no lo sé utilizar. El mucho enseñar no quiere decir que aprendamos más. Muchas veces es al revés. Yo entiendo que el conocimiento que hemos creado, que hemos construido a lo largo de la historia, es fundamental. Fundamental. No se puede ser competente en la vida si no se tiene conocimiento. Pero el conocimiento debe estar en función de su capacidad para poder resolver problemas y problemas complejos que no tienen que ser cotidianos. No tienen por qué ser cotidianos. Pero ser para resolver problemas de pensamiento, problemas complejos. Pero es una cuestión de orden. O sea, yo entraré en un problema complejo dentro del ámbito de la matemática cuando sepa aplicar los anteriores ya en el ámbito cotidiano. Porque se da la paradoja de cuando vamos a cenar por la noche, amigos, en España nos formamos los universitarios en alumnos de ciencias y alumnos de letras. Yo era de ciencias. Pues cuando vamos a cenar y tenemos que repartir, siempre buscamos a alguien que es de ciencias. Los de letras dicen, esto es de ciencias. Y estamos hablando de dividir. Estamos hablando de dividir. Nos pedimos, los que somos de ciencias, entender algo de lo que nos proponen desde estadísticas generales y lo que es la mediana de, y resulta que el que no es de matemáticas no sabe entender algo que será utilizado por el sistema para decir, ahora resulta que tenemos que trabajar más o menos, o todos los, no sé qué. Estamos hablando de un aprendizaje profundo, y no siempre más es mejor. Claro, aquí decimos llenar el vaso hasta donde lleguemos, hasta donde podamos. Pero además resulta que hemos llegado a una situación bastante incoherente. Resulta que queremos tanto a las disciplinas que las matamos. Porque el objeto de estudio de la física, ¿cuál era el objeto de estudio de la física? ¿Y el objeto de estudio de la lengua? ¿Cuál era el objeto de estudio? ¿Y el de las matemáticas? No eran las matemáticas, la física o la química. El objeto de estudio era la vida, el mundo físico, el mundo que se puede explicar a partir de la química. Y por lo tanto, lo que hacemos es pervertir el objeto de estudio de la escuela. De tal modo que aquello que era un medio, la matemática, un medio para poder comprender mejor o para llevar al hombre a la luna, aquello se convierte en la escuela en un fin. Lo importante no es
la morfosintaxis. Lo importante no es escribir mejor, hablar mejor o entender críticamente un texto a partir del análisis morfosintáctico. Pero el objeto de estudio es el texto, es la comunicación, no el análisis morfosintáctico. Pero sin el análisis morfosintáctico nunca podremos ser competentes para poder opinar críticamente de un texto. Pero no estamos hablando de quitar menos, no, estamos hablando de profundizar más, de que mis hijos, dentro de 30 años, si tienen la oportunidad de dedicarse a nuestra tarea y tienen que dar una charla, pueden decir, sé mucho más que mi padre. O sea, a nosotros nos han quitado la oportunidad de aprender más, de saber más. Aquí os digo, a mí me gusta cuando voy a un centro de medias o un vestibular, les pregunto, a ver, en España en las escuelas públicas se llaman catedráticos. Hay catedráticos de química, de matemáticas, de lengua. Yo les digo, catedrática de lengua, catedrática de física, catedrática de geografía, de historia, etc. Muy bien, digo, coger papel y lápiz y escribirme, tú que es de matemáticas, todo lo que sabes de literatura, tú de literatura, todo lo que sabes de química, tú de química, todo lo que sabes de lengua, o de historia, tú que es hacer este ejercicio vosotros. ¿Cuántas páginas llenaríais? ¿Cuántas páginas? Y los profesores que estamos aquí, en la pirámide del saber brasileño, estamos arriba. Y cogemos todo lo que habéis escrito y decimos, este es el resultado de un sistema educativo que a veces defendemos tanto. Es importante reflexionar para mejorar sobre aquello que pretendemos que aprendan, convirtiendo el objeto de estudio no a la física, sino el objeto de estudio de la física es la vida. Lo importante no es saber cinemática, sino lo importante es saber el movimiento de los cuerpos. Lo importante no es saber la ósmosis, sino saber lo que pasa si queremos extraer o mejorar el agua que bebemos. Evidentemente, a partir de aquí, profundizaremos sobre la ósmosis y nos plantearemos problemas más complejos, que ya no son tan inmediatos, pero también sirven para poder entender cosas. Entre ellas, a pensar en profundidad. O sea, una cosa no quita la otra. Al contrario, la defensa. Lo que pasa es que, evidentemente, depende de quién lo lea y quien diga, a mí me interesa formar a personas que sean acríticas, pero los de la geografía, existe un colectivo de geógrafos, no sé si hay alguno de geógrafos que seguramente me podrá ayudar a mejorar lo que digo, que se llama Geografía de la Percepción y otros Radical, en la que dicen que el sistema heredado, este que algunas veces defendemos, está pensado para formar personas incapaces de entender el mundo en su globalidad. Porque tú sabes mucho de física y tú mucho de química, de manera que tenemos a muchos universitarios bien formados, pero cada uno sabe su parcela. Y los únicos que no necesitan saber, que deben controlarlo todos, dicen, son, lo digo, pedagogía radical, hay geografía radical, dicen, ¿quiénes son? Son dos colectivos, el mundo financiero y el mundo militar. Porque para poder atacar un país se debe tener en cuenta todas las variables. Y nos interesa tener personas que sean acríticas, muy especializadas en. Ahí está, por lo tanto, conocimiento y tanto, morfosintaxis, binomio de Newton, álgebra, a mí me encanta, evidentemente, las matemáticas, la física y la química, digo, muchísima. Pero también historia, geografía, etcétera, pero bien entendida, no memorizada. En España, sobre los chicos que tienen 15 años, libro de texto que tienen, en ciencias sociales, hay un capítulo que dice la Unión Europea. No los países de la Unión Europea, sino la Unión Europea como organización. 15 páginas. 15 páginas. Yo me pregunto, ¿qué profesor universitario sabe más de 2 páginas sobre la organización de la Unión Europea? ¿Están locos? Estamos locos. Es importante saber o no el papel de
busco de Golgi en el proceso de mitosis de la célula. Evidentemente, pero antes debes saber para qué sirven los tejidos y qué me pasa en mi cuerpo cuando tienes una bacteria o tienes... Mi hijo pequeño tuvo que hacer un proyecto y fue muy interesante porque cuando estaba con 10 años, 11, y fue a raíz de que su maestra tuvo un niño, la cuestión es que hablaron de infecciones y se habló. Mi niño, en un momento dado en la mesa, defendió ante sus hermanos la diferencia entre bacteria y virus. Entre bacteria y virus. Quedamos alucinados, con 9, 10 años. ¿Él tocaba en el currículum la bacteria y los virus y sus características? No. Pero a él le interesó, porque el tema era interesante y porque le ayudó a entender muchas cosas. Y se ha acordado siempre de eso. Esta sería evaluación. No es nada fácil, porque evaluar quiere decir ayudar a cada uno, y para ayudar a cada uno debemos tener instrumentos para ayudar, para poder conocer qué es lo que le pasa a cada uno. Y evidentemente también estamos hablando de la utopía. Haremos lo que podamos con los medios que podamos, pero el objetivo es ir hacia allí. Este es el objetivo. ¿Sí? ¿Ya estamos bien? Bom, gente, gostaria de agradecer a presença de todos e todas e deixar um agradecimento especial às equipes que tornaram esse encontro possível e transformaram nossa quadra esportiva num espaço agradável para que a gente te ouvisse. Muito obrigado pela sua... Gracias a vosotros. Gracias a vosotros. Gracias.